Estamos con la serie de temas que tiene que ver con cristianismo radical, y en esta mañana el tema se titula Servicio Radical. Bueno, vamos a ver cómo es un servicio cristiano completamente radical, y vamos a comenzar en nuestra lectura bíblica, Marcos 10:45. Vamos a leer este hermoso pasaje de la Escritura, amados hermanos, porque nosotros que nos decimos cristianos o que somos cristianos, somos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la primera vez que se les dijo cristianos, válgame la redundancia, a los cristianos fue en Antioquía, y se les dijo cristianos porque eran seguidores del Señor Jesucristo, se parecían a Cristo. A Pedro le dijeron, tú andabas con ellos. No, yo no andaba con ellos, dijo Pedro. Y entonces la dama que estaba ahí cerca de la fogata, sí, dice, porque tu manera de hablar te delata, ¿no? O sea, tenían una forma de hablar, tenían una forma de conducirse. Y bueno, hermanos, si algo debe caracterizar a un cristiano en nuestros días, es el servicio a nuestro Dios. Marcos 10:45, ayúdenme a leerlo, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el Hijo del Hombre no vino para qué, hermanos. Entonces, los cristianos no estamos para qué, hermanos. Para ser servidos, sino para qué. Para servir. Y ese es el desafío. Me adelanto al meollo de toda la predicación, hermanos, en esta mañana, y quiero decirles que Dios nos manda a servir. Y aquí podríamos acabar la predicación, vámonos a la casa, ¿verdad? Al cabo, pues ya entendimos que vamos a servir. Vamos a buscar maneras de servir en el mundo, hermanos. Vamos allá afuera a servir al prójimo, vamos a la iglesia a servir a nuestro Dios, porque cada cosa que hacemos, amados hermanos, para el servicio del Señor, créanme que no lo hacen para el pastor Héctor. La obra de la misión, la iglesia Torre Fuerte, no le pertenece al pastor Héctor. ¿Verdad? Ahora que nos enteramos del fallecimiento del hermano Eleazar Hernández, nos damos cuenta de la fragilidad de la vida. Y este pastor, Dios no lo quiera, un día, ¿verdad? Se acabó, ¿verdad? Cántenle las golondrinas, ya no existe el pastor Héctor. Y la iglesia Torre Fuerte, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Tiene que seguir adelante, porque la obra no la hace el pastor Héctor, la hace el Señor. Esta iglesia, amados hermanos, no es el dueño el pastor Héctor. ¿Quién es el dueño, hermanos? ¿Quién es el dueño de las ovejas, hermanos? Dijo Cristo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el dueño de las ovejas, amados hermanos? No es nuestro Dios, no es la obra de Dios. Cada vaso que usted levante aquí en el piso, cada silla que usted limpie, cada vez que usted aparece, por cierto, si algunos no aparecen todavía aquí en la lista del mantenimiento del templo, apúntese, venga conmigo, yo lo apunto con mucho gozo, ¿verdad? Venga a servir al Señor, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cada cosa que hagamos para el Señor es para Él, y servimos al Señor. Sirves al Señor en tu casa. La comida que haces en tu casa no es realmente para tu esposo y para tus hijos, es para el Señor. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Había un niño en cierto lugar de la Patagonia que vivía con sus papás en una casita en el bosque al lado de un camino. Por ese camino pasaban muchas personas caminando en ese caminito todos los días. A veces el calor del verano, este niño se deleitaba en pararse al lado del camino en los días más calientes. Y vaya que ahorita en esta semana hemos disfrutado de días calientitos, ¿verdad? Un calorón tremendo que ha estado haciendo. Bueno, el niño se paraba en el verano, y en los días de mayor calor, él le servía tacitas de agua a los viajeros que caminaban por allí, y para él fue un gozo dar a los demás y refrescarles el día. Era un niño, ¿verdad? Un niño que era su servicio al Señor. Él veía un caminante cansado, venía con su tacita de agua. ¿Quieres agua? Imagínense, ¿no? Con el calorón ahorita atravesando Tehuacán, y alguien te diga, ¿quieres un vasito de agua fresca? ¿Qué diría usted? Pues claro que sí, ¿verdad? Vamos a tomar agua fresca. Este niño, ese era su ministerio. Cuando este niño creció y fue grande, aceptó a Cristo como su Salvador y comenzó a predicar la palabra de Dios a la gente. Dios le hablaba con mensajes especiales para los demás, y Él les dio esas palabras con una unción y un poder maravilloso, y las personas lo escuchaban. ¿Saben por qué lo escuchaban las personas? Porque decían, este niño cuando estaba pequeño nos servía agua.
vale la pena escuchar lo que Él nos dice. A veces las personas, amados hermanos, ya no quieren tantas invitaciones al templo, o ya no quieren tantas predicaciones del pastor Héctor. ¿Saben qué quieren? Quieren un vasito de agua, quieren un servicio, que alguien les dé una palabra de ánimo. Se dice que alguna vez enviaron a un misionero al África, a una tribu que era una tribu tremenda, una tribu animista, una tribu donde se practicaba la brujería, la magia negra, había un brujo, mandaron a este misionero, pero este misionero era doctor. Entonces llegó ahí al África y comenzó a predicar ahí, y estuvo 40 años predicando la palabra del Señor ahí. Pero el jefe de la tribu, cuando el doctor llegó, le dijo: miren, ¿sabes qué? Sí te vamos a dar chance que vengas como doctor, pero no tienes permiso para predicar a nadie. Entonces ahí estaba el doctor durante 40 años atendiendo a la gente. Llegó el día en que murió este doctor, ¿verdad? Como todos algún día nos va a tocar, se murió el doctor, se fue la tribu. Entonces la iglesia que mandó a ese doctor a predicar allá, mandó a otro doctor para que fuera y les compartiera la palabra. Y el jefe de la tribu, cuando llegó, le dijo al doctor nuevo que iba llegando: ¿sabe qué? Usted sí puede predicar la palabra. Y entonces el doctor, que ya sabía cómo estaba el asunto, dijo: oye, ¿por qué a mi colega que vino durante 40 años nunca lo dejaste predicar? Y ahorita que yo vengo a predicar, a mí sí me dejas predicar. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, jefe de la tribu? Y le dijo: mira, es que si tú vienes a predicarnos un mensaje como con este doctor que nos predicó durante 40 años, nos atendió, nos curó, nos sanó, nos ayudó, nos alimentó, nos cuidó, nos dio la salud, tantas cosas. Entonces, si tú traes el mensaje que ese hombre vino y durante 40 años de su vida nos transmitió, entonces vale la pena escucharlo. Hermanos, tenemos que predicar con el servicio, tenemos que predicar con el ejemplo. Si queremos autoridad espiritual dentro de la iglesia, porque todos queremos ser el jefe, amados hermanos, tenemos que aprender a servir. Vamos a Mateo capítulo 18, por favor, hermanos. Mateo 18. Hay que aprender a servir dentro y fuera de la iglesia. En la iglesia no se limita el servicio al Señor. No tienes que solamente pasar y tocar la guitarra, o cantar, o dirigir, o estar al frente. No, hermanos, el servicio al Señor va más allá. Miren lo que dice Mateo 18, versículo 1 al 5. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué pregunta, verdad? De los discípulos que ya querían una jefatura, ¿no? Dice: llamando Jesús a un... ¿quién, hermanos? Niño. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice, hermanos? No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, hermanos, para ser el más grande dentro de una iglesia, dentro de una familia, ¿qué tenemos que hacer según este pasaje, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Servir con humildad, con humildad. El siervo radical se humilla, el siervo radical se despoja de sus privilegios y de sus derechos. Lo que estoy enseñando ahorita, hermanos, es una locura para el mundo. Es una locura para el mundo. Porque el mundo, ¿qué festeja el mundo? No, ahí viene el presidente municipal. Ahí viene el jefe. No, es el presidente municipal. No, ese es el mero jefe, no. Es el que tiene doctorado. Tiene 5 doctorados que estudió en España. No, que viene. ¿Sí me explico con eso de o no me explico? Estoy tratando de ser un poco explícito en lo que estoy diciendo. Hermanos, la gente recibe con pompa y platino a la gente que representa algo. En la Biblia nos dice, hermanos, que para representar algo tenemos que despojarnos y ser humildes. Y en este tiempo donde se celebra la soberbia, donde se celebra el orgullo, la vanagloria, donde los poderosos se reúnen en cafés o en restaurantes carísimos a convivir, a presumir sus millones, la Biblia nos dice que el Señor Jesús se despojó de todos sus millones. ¿Cómo ven? Se los compruebo en la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a qué aferrarse. ¿Qué dice el 7, hermanos? Léanlo conmigo. Sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice, hermanos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, humildad en latín es la palabra latina humus, que significa tierra. Es decir, una persona que es humilde pone los pies ¿en dónde, hermanos? En la tierra. Una persona humilde pone los pies en la tierra. No somos tan fuertes como pensamos que somos. Los chavales que están acá, chiquillos solteros de entre 12 y, ¿qué será? Algunos están entre 12 y 30 y tantos y al infinito y más allá, que estoy viendo, ¿verdad? Que algunos ya deberían de orar ya por una esposa y casarse, ¿verdad? Bueno, no nos metamos en problemas. Pero los chavos acá que están muy solteros y muy frescos, piensan que todo lo pueden y que son superpoderosos, pero realmente, hermanos, somos seres frágiles y débiles, y tenemos que reconocerlo, hermanos. La grandeza está en la humildad. El siervo radical toma un lugar más bajo que los demás. El ministerio de la toalla. Vamos a ver un pasaje, hermanos, donde el Señor les revela o les saca esa sustancia que se llama glutamato. ¿Sabe usted por qué algunas cosas no se le olvidan nunca? ¿Verdad? No, hay cosas que nunca se le van a olvidar, ¿verdad? Porque hay una sustancia en el cerebro que se llama glutamato, que se libera para que no se te olviden las cosas. Por ejemplo, el día que te presentaron a tu suegra, ay mamá, ¿verdad? Ese día quedaste traumado, dijiste, ay, ¿cómo lo voy a olvidar, verdad? El día que te corrieron del trabajo, que tu jefe te dijo, ven a la oficina, hijito, ¿verdad? Quiero decirte algo, estás despedido, ¿no? Ese día nunca se te puede olvidar. O el día que reprobaste ese examen que tenías que pasar, ¿verdad? Y que lo reprobaste y que dices, ¿cómo lo fui a reprobar? ¿Cómo lo reprobé? O el día que la muchacha te dijo que no, ¿verdad? Otra vez para los jóvenes solteros, ¿verdad? Que les dijo, ¿verdad? No quiero que seas mi novio, no me gustas para nada, y tu corazón, ¿verdad? Roto ahí en el piso lo recogiste y todavía algunos lo están armando todavía, ¿verdad? Bueno, son cosas que nunca se nos van a olvidar, porque la sustancia glutamato la segrega el cerebro de tal forma que fija algunas cosas que jamás se nos van a olvidar. El Señor Jesús en este pasaje va a liberar el glutamato. Juan capítulo 13, versículo 12 al 15. Por favor, amados hermanos, vamos a leerlo en esta mañana. Sirve que se despierta, si se está durmiendo, hermano, por favor. Juan capítulo 13, versículo 12 al 15, hermanos, ayúdenme a leerlo, por favor. ¿Qué dice? Así que después que les hubo lavado los pies, ¿qué dice? Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice el 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ¿qué dice? Vosotros también debéis lavaros los pies, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho. Lean conmigo otra vez el versículo 15, hermanos. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho. ¿Qué dice, hermanos? Vosotros. ¿Qué tiene que hacer un cristiano, hermanos? Tiene que humillarse, ser humilde y servir a los demás. Yo de verdad, hermanos, les invito a que tratemos de servir al Señor en alguna área de nuestra vida. Yo sé que aquí hay dones y talentos escondidos. Aquí hay gente que canta muy bonito. Hay que subir a cantar. Véngase, la puerta está abierta. Yo no echo a nadie, yo no corro a nadie. Aquí hay instrumentos que tocar. Dice el hermano Juanito, ¿verdad? Que está ahí atrás, que ha donado por lo menos 2 o 3 guitarras de las que están aquí al frente. Hermanos, hay lugar para venir a tocar. Véngase, aprenda. Aquí hay hermanas que cocinan riquísimo, que tienen el don del arte culinario. Hay que preparar sandwichitos para los niños, o hay que preparar una comida para, no sé, para los matrimonios. Aquí hay personas que tienen talentos para servir al Señor, pero escuchen, hermanos, los escondemos. Ay, no, ¿yo cómo voy a servir? Ay, no, a mí póngame en otra área, pastor, y menos al frente del púlpito, ¿verdad? Porque de aquí arriba da miedo, ¿verdad? Tiemblan las piernitas acá arriba, ¿verdad? No es fácil estar, ¿por qué? Porque estamos en el ojo del huracán, todos nos están viendo, todos nos están observando y nadie le gusta ser observado. Ay, no, claro que no, pastor, si subo allá arriba voy a tener que ser ejemplo, voy a tener que llegar temprano a todos los cultos, voy a tener, y hermanos, tenemos un montón de excusas para poder servir al Señor, y Jesucristo nos dio un ejemplo completamente diferente. Se humilló, el Dios
todopoderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, ¿qué hizo en este pasaje, hermanos? ¿Qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos, sirvió a los demás, y es un ejemplo que tenemos que seguir. Humillarse no es odiarse, no es servilismo. Jesús no tenía la autoestima baja. Simplemente en Juan 13:3 dice la Biblia: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, o sea, sabía su lugar. Servir a los demás no te quita nada, no nos quita nada, hermanos, no te hace menos hombre. Hermanos varones que están aquí presentes, lavar los trastes en su casa no se le caen los pantalones, está comprobado. Si no quiere comprobarlo, compruébelo en esta semana. Al contrario, las uñas quedan limpiecitas después de lavar los trastes, ¿verdad? Está comprobado. Servir a los demás, hermanos, no se nos quita nada, y hay un grande galardón para poder de alguna forma recibir de parte del Señor. El siervo radical es alegre y es atento, sirve a cada uno, escuchen, hermanos, como si fuera el presidente. ¿Qué le daría usted a López Obrador de comer si un día tocara la puerta de su casa? Bueno, yo sé que algunos de aquí no son simpatizantes, ¿verdad? Y dicen: no, pastor, yo le cerraría la puerta. No, es el presidente. ¿Qué dijimos el domingo pasado? ¿Qué hay que hacer con las autoridades, hermanos? Hay que orar por ellos en lugar de estar criticando y sacando chistes nada más del presidente. No, hay que respetar a nuestras autoridades, hermanos. Hay que respetarlos, hay que amarlos, hay que orar por ellos. Pero si un día, si usted es fan de López Obrador, mañana cumplía años mi suegro, ¿verdad? Mi suegro, los que no lo conocieron, era todo un personaje, y él era fan de López Obrador. Lo conoció en persona, se le hizo a mi suegro conocerlo. Andábamos en Aguascalientes una vez allá en aquella zona, y andábamos atravesando la feria de San Marcos, ¿verdad? Fui a predicar la palabra, hermanos, pero pasé por la feria en la mañana. Digo, explico esto porque luego algunos, el pastor andaba en la feria de San Marcos, ¿no? Y ya saben algunos que representa la feria de San Marcos, ¿no? No, fuimos de día, andábamos en la mañanita, todo estaba quieto a ese horario, ¿no? Entonces mi suegro andaba caminando ahí, de repente se enteró: va a venir López Obrador, y ahí está la plaza. Y en aquellos años López Obrador no tenía tanta fama como ahorita, y había un grupito ahí, ¿verdad? Chiquito, ¿verdad? Siguiendo a López Obrador. Y entonces yo recuerdo que mi suegro era el primero como su fan, ¿no? Él tenía aquí, ¿verdad?, tatuado, ¿verdad? El López Obradorismo, ¿no? Aquí tatuado, y dice: no, López, ese es mi gallo, ¿verdad? Ese es mi gallo, va a ganar mi gallo, decía él, mi suegro, ¿no? Y entonces ahí estaba solito con sus banderas, ¿verdad? Solito, casi con su pura matraca, y solito apoyando, ¿verdad? Porque no había tanta gente ahí en Aguascalientes que apoyara en aquellos años a López Obrador. Pero él quería, él de alguna forma quería ver al presidente. Yo le digo, si usted fuera López Obradorista, así de hueso colorado, y que dijera: no, yo a este presidente lo baño y me bebo el agua, ¿verdad? Porque es tan santo y tan puro, ¿verdad? Mi López Obrador. Para algunos, ¿no? Para algunos otros será el anticristo, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero bueno, hermanos, si ustedes fueran fans de López Obrador y un día le toca la puerta: ¿quién? Soy yo, señora. Soy López Obrador. Pregunta, hermanos, ¿cómo lo recibiría? ¿Qué le daría de comer? No, si va caminando y un pobre guajolote, ¿verdad? Mal pues no diría: ahorita, señor, pase, siéntese, ¿verdad? Ahorita en media hora saco un molazo, ¿verdad?, que tengo ahí, y no le pondría lo mejor. Si fuera el presidente, ¿no le daría lo mejor que tiene usted en su casa? Dice la Biblia que hay que servir a Dios como si cada uno de los que servimos fueran personas importantísimas. Miren lo que dice Mateo 25, 38 al 40. Cada uno, cuando sirvamos, tenemos que servir a los demás como si los demás fueran Jesús disfrazado. Miren lo que dice Mateo 25, 38 al 40. Dice: ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo. Leen conmigo el 40, hermanos. ¿Qué dice? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice?, a mí me lo hiciste. Entonces, ¿cómo debes mirar a los demás? Como si fueran Jesús disfrazado. Como si fueran ángeles.
Ahí está en Hebreos 13, 1 y 2. Permanezca el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron, ¿qué, hermanos? ¿Qué sabes tú? Que ese mendigo que te está pidiendo un bolillo es un ángel que te está probando. Hay una historia que tengo acá, que de un joven. Un día un joven estaba pintando una pared en una fábrica donde trabajaba, y un hombre desconocido se puso a observarlo por un rato. El joven, molesto por ser observado, le dijo al Señor: ¿y tú qué miras? Qué amable, ¿no? El Señor le respondió: pues estoy mirando mi pared. Porque el que estaba parado mirando era el dueño de la fábrica. Entonces ya cuando no sabía que era el dueño, usted perdóneme, ¿verdad? ¿Qué actitud tendríamos, hermanos, si el dueño de la iglesia viniera y se hiciera presente? En algunas iglesias, amados hermanos, se predica a Jesucristo, pero Jesucristo está afuera. Hay una ilustración de un hombre que visitó a una iglesia, y cuando estaba en la iglesia, verá, llegó, nadie lo saludó, nadie le dio la bienvenida, nadie le dio un abrazo. Bueno, ahorita porque está el COVID, ¿no? Pero en un ambiente completamente natural, nadie lo saludó, nadie lo hizo sentir en casa. Estuvo 5 minutos. Una persona que viene a la iglesia, escuchen, hermanos, en los primeros 5 minutos decide si volverá o no volverá a la congregación, de acuerdo al cariño, de acuerdo a la atención, de acuerdo a la sonrisa. Hermanos, este hombre estuvo ahí 5 minutos, nadie lo recibió, nadie le dio un bienvenido, nadie lo apapachó. Entonces él tomó la puerta y salió, y saliendo, hermanos, se encuentra otro hombre afuera con una bata blanca, sentado en la banqueta, y le dice el de la bata blanca, el que venía saliendo: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste del culto? Dice: es que yo creo que en esa iglesia ya están completos. Yo no soy bienvenido en esa iglesia. Yo no fui bien recibido. Y el de la bata blanca le contesta: yo tampoco soy bien recibido. Y eso que yo soy el Señor Jesucristo. Hay iglesias que predican a Cristo, pero no tienen a Cristo. Hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero no tienen a Cristo, no viven como Cristo, no sirven como Cristo. Jesús preguntó: ¿qué quieres que te haga? En palabras en español sería: ¿en qué le puedo servir? ¿A cuánto les hemos preguntado en esta semana, hermanos? ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué te puedo meter el hombro, echar la mano? Cada oración, cada palabra. Yo les decía a los jóvenes en esta semana: qué fácil es ofender al prójimo. Nos sale naturalito. A ver, traen a un chamaco de la escuela, ¿verdad? De preparatoria, que acaba de, que está ahí, ¿verdad? Y dice: a ver, dile todas sus verdades. Y no, este es un flojo, bueno, para nada, nunca entrega un trabajo bien. Cuando trabajamos en equipo, nunca llega, reprueba todos los exámenes, es hipócrita, es mentiroso, llega tarde, llega todo dormido, con el cabello parado. O sea, señalarle a alguien todos sus defectos, hermanos, es bien fácil, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Señalarle los defectos a alguien es bien fácil. ¿Quieren que hagamos una prueba ahorita? No, ¿verdad? Mejor no. Pero decirle una palabra de ánimo a alguien que ha perdido, al mismo joven que pierda a su papá, Dios no lo quiera que pierda a su mamá, y te mandan a ti: órale, tú eres el que más echa rollo, dile una palabra de ánimo al joven que está ahí. Bueno, mira, nuestros compañeros y yo y nosotros queremos decirte que tú, yo, él, nosotros, ellos, vosotros, ustedes. De verdad, hermanos, no salen las palabras. Vas a un funeral, no me digas que te es fácil dar el pésame a una persona. ¿A poco es fácil, hermanos? ¿Es fácil? No, porque lo bueno no nos sale fácilmente, nos sale lo malo. Eso sí, no necesitamos una escuela. Naturalito nos sale lo malo, ¿no? Y para decirle sus verdades a alguien, rápido. Para consolar, para ayudar, para servir, nos cuesta un montón de trabajo. Primera de Juan 3, 16 al 18. El siervo radical cumple, sirve con acciones y no meramente solo con palabras. Primera de Juan capítulo 3, 16 al 18. Amados hermanos, vamos hacia el final de la prédica en esta mañana. Les doy esperanza, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Acompáñenme a leerlo, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? En esto hemos conocido, ¿qué cosa, hermanos? El amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros, ¿qué dice? Nuestra vida, ¿por quién, hermanos? Por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿y qué dice, hermano? Y ve a su hermano tener necesidad, ¿y qué hace? Y cierra contra él su corazón. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Qué dice el 18, hermanos? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. ¿Y cómo, hermanos? Y en verdad, o sea, como dice el dicho coloquial, mundano, vulgar y prosaico, de lengua me como un plato, ¿no? Dice, mi mamá decía, el prometer no empobrece, el dar es el que aniquila, ¿no? Así decía mi mamá. El prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Entonces dice aquí, ¿cómo dices tú amar a Dios? Porque si yo te pregunto, ¿cuántos amamos a Dios en esta mañana, hermanos? Todos levantaríamos la mano. ¿Cuántos servimos a nuestro prójimo durante la semana? Ay, mamá. ¿Cuántos se quedarían con la? Yo sé que algunos sí lo hacen. Algunos sí sirven a los demás. Algunos sí tienen un corazón de siervo, porque el siervo radical, hermanos, es atrevido, el siervo radical es extravagante, es imprudente, el siervo radical toma riesgos para servir, el siervo radical sobrepasa todo impedimento y excusa de no servir al Señor. Hermanos, todos podemos hacer algo para servir al prójimo y necesitamos ponerlo en práctica. En la casa, repito, atienda a su esposa, atienda a su esposo, atienda a sus hijos. En la calle, cuando vamos a trabajar, hermanos, demos testimonio. Te pagan por trabajar 8 horas. ¿Cuántas horas debes trabajar? 8. Lo que algunos veces la pasan matando moscas, 6, ¿no? Y las otras 2 horas no hacen nada. No, te pagan por trabajar 8. Da testimonio. Hay mucha gente, incluso, y lo llevo a otro extremo, la conclusión en esta mañana, pero hay mucha gente que fuera de aquí son excelentes en lo que hacen, pero dentro de la iglesia, en su servicio al Señor, nos quedan mucho a deber. Esto es triste, porque hay jóvenes allá afuera, de aquí de la iglesia, que allá afuera son excelentes estudiantes, excelentes alumnos, muy responsables, muy cuidadosos para la tarea y para todo lo demás, y no la cambiarían por nada. Pero para servir a su iglesia, ¿cómo les cuesta trabajo? Eso también no es servicio radical. Si eres un cristiano, tienes que ser radical en lo que haces para tu iglesia también. Los sábados, yo sé que hay mucha tarea, muchachos. Hay mucha tarea, sí, yo lo sé. Yo también tengo una universitaria en la casa. Y yo veo cómo se esfuerza. Y sean las 12, 1 de la mañana, está estudiando, está trabajando, porque el miércoles dice, yo tengo que darle clase a los niños. Hay un esfuerzo, hermanos. Pero vivimos en la parte del cristianismo cómodo, en donde nos acomoda la mayoría de nosotros, siendo muy honestos en esta mañana, hermanos, cooperamos solamente con la calefacción de las sillas. Y ese ministerio ya está altamente ocupado. Nada más venimos el domingo, escuchamos la predicación, estamos sentaditos, ¡ay, qué bonito! Cantamos, alabamos, adoramos, escuchamos la regañiza del pastor Héctor, vámonos a la casa. Uy, sí, qué bonito el servicio de hoy, ¿verdad? ¡Ay, qué buena estuvo la predicación! Pero toda fue para mi suegra que no vino, ¿verdad? No, mi cuñado, mi entenado, él debió haber estado acá, porque para él fue toda la predicación. Hermanos, la calefacción de las sillas ya está altamente ocupada. Me acuerdo una vez que en Mante estaba yo barriendo la banqueta todos los domingos en la mañana. El pastor de la iglesia, yo era seminarista, me mandaba el pastor a barrer toda la banqueta, era una cuadra completa, ¿verdad? Que ocupaba el templo, y me mandaba a barrer la banqueta, ¿verdad? El pastor, ¿verdad? Y ahí estaba yo barriendo, y todas las mañanas, los domingos en la mañana, hermanos, me veían ustedes, barre y barre, y barre y barre. Y sí, tengo que reconocer que hubo domingos que fui a barrer y no iba con buena actitud. Iba yo como cansado, ¿no? Como diciendo, ay, otra vez a barrer, ¿verdad? Ya ni modo, ¿verdad? Y ahí está uno barriendo. Entonces de repente un domingo de eso, estaba yo medio distraído, ahí va barriendo la banqueta, ¿verdad? De la iglesia, ahí en Ciudad Victoria, cuando de repente se para un camión, se para un autobús, abre la puerta del autobús, y un hermano con una sonrisota grandota me dice, hermanito, y yo brinco con la ¿qué pasó, hermanito? Qué bonito es servir al Señor, hermanito, ¿a poco no? Y yo así, oh, pues sí. La verdad, hermanos, es que a veces nos pesa servir al Señor. Pero le digo algo en esta mañana, al Señor Jesucristo no le pesó venir y morir por usted. A Él no le pesó. A Él no le pesa que todos los días le regala aire para respirar. A Él no le pesa darle trabajo todos los días.
A Él no le pesa darle ahorita en estos tiempos salud, a pesar que haya mucha gente enferma. A Él no le pesa, usted no lo ve, pero a Él no le pesa mandar un ejército de ángeles para que cuide a cada uno de sus hijos, que algunos de sus hijos parecen demonios de Tasmania, quién sabe dónde andan metidos, y hay un ejército de ángeles protegiendo. Este chamaco lo tengo que cuidar, ¿por qué? Porque es hijo del hermano fulano, de la hermana fulana, y lo voy a proteger. A Él no le pesa mandar su ejército de ángeles. A Él no le pesa que en estos momentos de pandemia los cristianos seamos altamente bendecidos y siempre tengamos de comer en la casa. Alguien tiene que decir amén a esto, hermanos, porque no nos hace falta la comida, gracias a Dios. A Él no le pesa, hermanos, tener bendición a pesar de que nos portemos mal. A Él no le pesa perdonar todos nuestros pecados que hacemos en la semana, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y escuchen, hermanos, si a Él no le pesa, entonces a nosotros no nos debe de pesar. Hay una parte, y termino con esto, en el Antiguo Testamento, una historia muy triste. Cuando están reconstruyendo los muros de Jerusalén, Nehemías convoca a todo el pueblo para que le ayude a hacer la obra. Y cuando están haciendo la obra, hay un texto muy triste que dice, y sus grandes no se presentaron para ayudar. Sus grandes no se presentaron para ayudar. ¿Quiénes son los grandes dentro de una iglesia? Los que saben hacer las cosas y tienen el conocimiento y la sabiduría y no lo hacen. Esos son los grandes. Así que si hay algo que te ha llamado el Señor a hacer y te está mandando, no este pastor que está acá, porque a mí no me vas a dar cuenta de nada, sino te está mandando Dios a hacerlo, yo que tú obedecería el mandato del Señor, porque Él fue tan humilde que bajó y lavó los pies de los discípulos. ¿Cuándo vas a lavar los pies tú de la gente que está a tu alrededor y les vas a servir? ¿Cuándo? Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar en esta mañana. Y así, con esta palabra que incomoda, que es dura, que nos hace pensar, así con esta palabra en nuestro corazón, habla con Dios en esta mañana. Hablemos con Dios. Pidamos perdón si no hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Si solo nos quejamos, si solo nos dedicamos a hablar mal de la gente, si solo nos quejamos de la vida, si solamente cooperamos con la calefacción de las sillas y siempre tenemos un pretexto para no servir a Dios, pide usted perdón y dígale a Dios, Señor, úsame en alguna área del ministerio. No sé en dónde, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que estés, que tú seas un creyente en Cristo Jesús. Un creyente radical que sirve a Dios radicalmente, que se atreve, que hace aquellas oportunidades que tiene para servir, las toma y sirve al Señor sin pretextos, porque nuestro Dios no puso pretexto, y no como amenaza, hermanos, sino como agradecimiento a Dios. Creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, si no somos los siervos que debemos ser. Perdónanos, Señor, si nos quedamos cortos en muchas cosas de nuestra vida. Perdónanos, Padre, porque realmente entendemos que tenemos que hacer tantas cosas para tu obra y no las estamos haciendo. Dejamos que unos pocos se lleven el privilegio. Hay personas aquí el día de hoy que seguramente están arreglando cuentas contigo, Señor. Escúchalas, no las juzgues, tú no las juzgas. Tú no las criticas, tú las entiendes, pero también las desafías, como en esta mañana, a que vayamos la milla extra, a que pongamos la otra mejilla, a que dejemos no solamente la capa, sino también la túnica, y que hagamos más de lo que estamos haciendo ahora, para honra y servicio de tu nombre. Estamos en tus manos, Señor, y te agradecemos la enseñanza de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias.